¿qué hace a una persona verdaderamente inmortal? No hablamos de la vida eterna, sino de algo mucho más poderoso, la capacidad de dejar una huella tan profunda que ni el tiempo, ni los escándalos, ni las tragedias puedan borrarla. Michael Jackson es la respuesta a esa pregunta. Un niño prodigio que comenzó con una chispa y se convirtió en el rey del pop, redefiniendo no solo la música, sino la manera en que el mundo la consume. Su vida fue un espectáculo en sí mismo, un ascenso vertiginoso a la cumbre del éxito, que trajo consigo riquezas inimaginables, pero también desafíos abrumadores. Hoy vamos a explorar cómo Michael Jackson no solo construyó un legado artístico, sino también una auténtica fortuna. Desde sus humildes inicios con los Jackson 5, hasta convertirse en un magnate de la música, Michael fue una máquina de generar dinero. Pero no fue fácil. El camino a la fortuna para él estuvo lleno de sacrificios, decisiones estratégicas y, en ocasiones, enormes errores que lo llevaron al borde de la ruina. Entonces, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo un niño de Gary, Indiana, empezó a ganar dinero en una industria dominada por adultos? Vamos a los primeros pasos de su viaje, los inicios en la música y el fenómeno de los Jackson 5. Cuando Michael Jackson decidió dar el gran salto hacia su carrera solista, pocos imaginaban que estaba a punto de revolucionar la música para siempre. En 1982, el mundo presenció el lanzamiento de Thriller, un álbum que rompió todas las barreras y superó las expectativas más ambiciosas. Con más de 66 millones de copias vendidas en todo el planeta, Thriller no fue solo un éxito comercial, fue una redefinición completa de lo que un artista podía alcanzar. Este álbum no solo lo catapultó a la cima de la fama mundial, sino que transformó la forma en que los artistas negociaban sus contratos y recibían ingresos. El éxito sin precedentes de Thriller significó una explosión en los royalties que Michael recibía por cada venta, cada reproducción y cada licencia otorgada a películas, comerciales y más. Las disqueras comprendieron que Michael Jackson ya no era solo un músico, era una verdadera mina de oro. El impacto financiero fue monumental. Las discográficas se peleaban por ofrecerle contratos multimillonarios, sabiendo que cualquier proyecto que llevara su nombre sería un éxito rotundo. Cada álbum que lanzó después de Thriller fue un fenómeno, cada vez más lucrativo. La influencia de Michael en la industria creció al mismo ritmo que sus ingresos, cambiando la manera en que se medía el éxito de un artista. Ya no se trataba solo de cuántos discos vendía, sino de cuántos millones generaba en contratos, licencias y ventas. Ahora bien, Thriller fue solo el principio. ¿Cómo un solo álbum podría redefinir tanto la industria musical como las herramientas de marketing de los artistas? Thriller no solo fue el álbum más vendido de la historia, con más de 66 millones de copias vendidas, sino que redefinió el éxito en la industria musical. Michael Jackson no solo cambió su vida para siempre con este disco, cambió la forma en que los artistas podían generar ingresos. Tras su lanzamiento en 1982, Thriller se convirtió en un fenómeno global, dominando las listas de éxitos y llevándolo a firmar contratos millonarios que rompían todos los moldes de la época. El poder financiero que este álbum le otorgó fue masivo. Las regalías por cada venta, las licencias de sus canciones para películas y comerciales, y los derechos de reproducción le generaron un flujo constante de ingresos. Además, tras el éxito de Thriller, los contratos de Michael se volvieron increíblemente lucrativos. Las disqueras y marcas comerciales comprendieron que él era mucho más que un simple músico. Era una figura cultural cuyo nombre por sí solo podía vender millones. Su influencia creció con cada nuevo álbum que lanzaba. Bad, Dangerous y History siguieron el mismo camino de éxito, aumentando tanto su fortuna como su control sobre la industria. Michael no solo escribía la música, sino que también controlaba los términos comerciales que la rodeaban, firmando acuerdos que le permitían mantener el control sobre sus creaciones y maximizar sus ingresos. Pero, ¿qué herramienta usó Michael para transformar la manera en que el público consumía música y, de paso, aumentar su poder comercial? Michael Jackson fue mucho más que un músico. Fue un visionario que supo utilizar el poder del entretenimiento para construir un imperio. Y una de sus armas más poderosas fue el videoclip musical. Antes de Michael, los videos eran simples acompañamientos para las canciones.
pero él los convirtió en una obra de arte y una herramienta de marketing. El videoclip de Thriller, en particular, rompió barreras y estableció un nuevo estándar. No era solo una canción, era una experiencia visual. Gracias a su colaboración con MTV, Michael fue el primer artista negro en tener una alta rotación en el canal, lo que rompió las barreras raciales en la industria y amplió su audiencia de manera masiva. MTV y Michael crearon una relación simbiótica, donde su música impulsaba al canal y viceversa. Esto no solo hizo que sus videos fueran eventos esperados por millones de personas, sino que también incrementó el valor comercial de su música. Cada nuevo videoclip era un espectáculo global, y las ventas de sus discos explotaban. Pero su influencia no terminó ahí. Michael comprendió que la verdadera rentabilidad también estaba en el escenario. Sus giras mundiales, como el Bad World Tour y el History World Tour, rompieron récords de asistencia y recaudación. En total, solo la gira History recaudó más de $165 millones. Michael no solo llenaba estadios, sino que transformaba cada concierto en un espectáculo inolvidable, con coreografías, vestuario y efectos especiales que dejaron una huella indeleble en la industria. En sus giras, la venta de entradas era solo una parte del negocio. El merchandising, los acuerdos con patrocinadores y las transmisiones en vivo lo convirtieron en una máquina de generar millones. Cada paso que daba, cada ciudad que visitaba, aumentaba su fortuna. Michael dominaba todos los frentes del entretenimiento, transformando sus giras en eventos globales, generando millones en cada presentación. Aún así, su capacidad para generar ingresos no se detuvo ahí. Michael ya no solo pensaba en la música, sino en inversiones más allá de los escenarios. ¿Cuál fue una de sus jugadas más estratégicas y sorprendentes en el mundo de los negocios? Michael Jackson no solo fue un genio musical, también fue un estratega financiero que supo cómo transformar su éxito artístico en inversiones millonarias. Un claro ejemplo de esto fue una de las decisiones más sorprendentes y visionarias de su carrera, la compra del catálogo de canciones de The Beatles. En 1985, Michael hizo una movida que dejó a todos boquiabiertos. Pagó $47.5 millones por los derechos de las canciones del grupo más icónico de la historia. Aunque en ese momento parecía una suma exorbitante, con el tiempo demostró ser una de las mejores inversiones de su vida, fortaleciendo enormemente su fortuna. El catálogo de los Beatles, que incluía más de 250 canciones, generó millones en regalías y licencias, convirtiéndose en una fuente de ingresos constante. Michael entendió que la música no solo era una forma de arte, sino también un activo valioso que podía multiplicar su fortuna. Esta adquisición no solo le permitió obtener beneficios directos, sino que también le dio un poder sin precedentes en la industria musical. Sin embargo, Michael no se detuvo ahí. En 1995, consolidó su imperio con un movimiento aún más ambicioso: la creación de una sociedad con Sony, formando Sony ATV Music Publishing. Esta alianza lo convirtió en uno de los mayores propietarios de derechos musicales del mundo, controlando no solo su propio catálogo, sino también el de otros artistas importantes. Con esta sociedad, Michael se posicionó no solo como un creador de música, sino como un magnate de los derechos musicales. Esta jugada fue clave para mantener su flujo de ingresos, incluso cuando no estaba produciendo nuevos álbumes. A pesar de las dificultades financieras que enfrentaría en los años posteriores, estas inversiones estratégicas fueron un pilar fundamental de su fortuna y de su legado empresarial. Pero, ¿cómo vivía alguien con tanto éxito y riqueza? El éxito de Michael Jackson no solo se reflejaba en sus logros musicales, sino también en su estilo de vida extravagante, donde la opulencia y lo excéntrico eran protagonistas. Uno de los símbolos más notorios de su éxito fue Neverland Ranch, su mansión en California, que era mucho más que una simple propiedad. Inspirada en la tierra de fantasía de Peter Pan, Neverland reflejaba la mezcla de infancia eterna y grandeza que definían a Michael. El rancho incluía un parque de diversiones privado, un zoológico con animales exóticos y múltiples esculturas y obras de arte que lo convertían en un lugar sacado de un cuento de hadas. Neverland era más que una casa. Era una manifestación física del poder y riqueza que Michael había acumulado. Sin embargo, también reflejaba su soledad y la necesidad de crear su propio mundo aislado de la realidad. La propiedad costaba millones de dólares en mantenimiento, pero para Michael,
representaba el pináculo de su éxito, un símbolo visible de la fortuna que había acumulado a lo largo de su carrera. Además de Neverland, Michael era conocido por sus compras extravagantes. Desde animales exóticos, como jirafas y chimpancés, hasta obras de arte valoradas en millones, Michael coleccionaba todo lo que capturaba su fascinación. Tenía un gusto peculiar por objetos que mezclaban lujo y fantasía, reflejando su personalidad excéntrica. A lo largo de los años, gastó enormes sumas en antigüedades, esculturas y piezas de colección que llenaban sus múltiples propiedades. Su guardarropa también era una extensión de su grandeza. Michael sabía cómo usar su imagen para seguir siendo relevante en la cultura popular. Su vestimenta icónica incluía desde chaquetas militares hasta el famoso guante de diamantes que se convirtió en uno de sus símbolos más reconocibles. Cada prenda que usaba en sus presentaciones y apariciones públicas estaba cuidadosamente diseñada para impactar y recordarle al mundo quién era el rey del pop. Este estilo único no solo marcaba tendencias, sino que también añadía valor a su marca personal, reforzando su imagen como uno de los artistas más icónicos de la historia. Pero mientras Michael construía un imperio de lujos, también estaba consolidando su influencia global. La siguiente gran pregunta es, ¿cómo logró Michael Jackson convertirse en una marca mundialmente reconocida, más allá de la música? Michael Jackson no fue solo un músico, se convirtió en una marca global. Su título de rey del pop trascendió la música, estableciéndolo como un ícono cultural. Su influencia iba más allá de las canciones, marcaba tendencias, creaba modas y redefinía la estética visual de toda una generación. Michael supo capitalizar esa imagen, no solo a través de sus discos, sino también mediante lucrativos contratos de licencias y publicidad. Uno de los acuerdos más importantes fue con Pepsi, que le pagó millones por ser la imagen de su campaña publicitaria. Este fue uno de los primeros grandes contratos entre un músico y una marca global, lo que abrió la puerta para que otros artistas pudieran seguir el mismo camino. A través de estas colaboraciones, Michael multiplicaba sus ingresos, reafirmando su posición no solo como artista, sino como un empresario visionario. Pero, a pesar de su éxito imparable, ¿cómo pudo caer en problemas financieros tan profundos? A pesar de haber acumulado una fortuna impresionante, Michael enfrentó problemas financieros serios en los últimos años de su vida. Los juicios y escándalos relacionados con acusaciones legales, sumados a las elevadas cifras en indemnizaciones y gastos judiciales, comenzaron a erosionar su patrimonio. Además, su estilo de vida extremadamente lujoso, con mansiones como Neverland y constantes compras extravagantes, lo llevaron a acumular deudas millonarias. Aunque Michael ganaba grandes sumas, sus gastos eran desmedidos. En el momento de su muerte, se estimaba que tenía una deuda de más de $400 millones, lo que dejó una huella significativa en su fortuna. Pero, ¿cómo es posible que, tras su muerte, sus ingresos crecieran tanto y su legado se fortaleciera económicamente? Paradójicamente, la muerte de Michael Jackson marcó un incremento en sus ingresos post-mortem. Sus discos y derechos musicales comenzaron a generar más de $1.000 millones, lo que ayudó a recuperar parte de su fortuna. La venta de su música, junto con el merchandising y los derechos de licencias, provocaron un renacer financiero para su legado. Su fortuna fue administrada por un fideicomiso destinado a sus hijos y a su madre, asegurando que, a pesar de los problemas financieros en vida, su legado económico continuara beneficiando a su familia. A día de hoy, la influencia de Michael Jackson sigue siendo palpable tanto en la música como en la cultura pop mundial. ¿Qué podemos aprender de la vida de Michael Jackson? No solo como artista, sino como un ícono financiero que sigue impactando al mundo, incluso después de su muerte. Michael Jackson no fue solo un prodigio musical, fue un visionario que transformó la industria del entretenimiento y dejó una marca imborrable en la cultura popular. Desde sus humildes comienzos con los Jackson 5, pasando por su ascenso meteórico con Thriller, hasta sus inversiones estratégicas como el catálogo de los Beatles, Michael supo cómo convertir su talento en una verdadera máquina de generar riqueza. Sin embargo, su historia también nos recuerda que, a pesar del éxito y la fortuna, las malas decisiones financieras y los escándalos pueden poner en riesgo cualquier imperio. Aún así, la leyenda de Michael no se detuvo con su muerte. Su legado artístico y financiero no solo ha perdurado, sino que ha seguido creciendo,
consolidándolo como uno de los artistas más rentables y relevantes de todos los tiempos. ¿Qué nos deja la vida de Michael Jackson? La lección de que la grandeza no es solo cuestión de talento, sino también de visión, perseverancia y, en última instancia, la capacidad de transformar las adversidades en un legado que trasciende generaciones. Gracias por acompañarnos en este camino a la fortuna. Déjanos en los comentarios qué otro tema o sujeto te gustaría que exploremos o toquemos. No se te olvide dejar un like y suscribirte si te gusta el contenido. Nos veremos pronto.